Ok, chicos, entonces la clase que nos corresponde hoy sigue siendo el tema de los fundamentos de reducción. Conocimos el diagrama hierro-oxígeno y también el diagrama de Ellingham y las diferentes aplicaciones o utilidades que tiene el diagrama de Ellingham. De aquí en adelante vamos a revisar los diagramas de Chaudron, ¿ok? Que son dos. Estos diagramas de Chaudron sí son referidos exclusivamente a la reducción del mineral de hierro. Las principales reacciones para la obtención de hierro a través de los procesos de reducción directa son aquellas que tienen por objeto la remoción del oxígeno presente en el mineral de hierro, y más propiamente recuerden el oxígeno de los óxidos de hierro. Tradicionalmente, la remoción del oxígeno es llevada a cabo con dos especies gaseosas por excelencia, el hidrógeno y el monóxido, así como mezclas de ambos. ¿Okay? Entonces, repito, paréntesis, la reducción del mineral de hierro a escala industrial a través de los procesos de reducción directa se lleva a cabo con dos agentes reductores por excelencia, hidrógeno y monóxido, y más propiamente se aplica la mezcla de los dos. ¿Okay? El estudio del avance de esas reacciones que están involucradas en el proceso se realiza mediante los diagramas de Chaudron, que son estos dos que tenemos aquí. ¿Okay? Hierro, carbón, oxígeno, y tenemos hierro, hidrógeno, oxígeno. Entonces, en los dos se estudia el avance de las reacciones de reducción desde la hematita, que recuerden que es el óxido con mayor cantidad de oxígeno, hasta el hierro metálico como tal. Vamos a comenzar con el diagrama hierro, carbón, oxígeno, ¿ok? Que es este que está aquí. Entonces, aquí tenemos las 4 reacciones de reducción, ¿verdad? Si recuerdan el del diagrama hierro, oxígeno, acuérdense que allí aparece desde el F2 o 3, F3 o 4, aparece el campo no estequiométrico de la bustita, que recuerden que aparece por encima de los 560 grados centígrados, y tenemos el eje del hierro metálico como tal, ¿verdad? Entonces, en estos diagramas, en los diagramas de Chaudron, están especificados esas 4 reacciones involucradas, ¿ok? Tenemos, este es hierro, carbón, oxígeno, en función de la temperatura, ¿ok? Tenemos aquí las temperaturas involucradas y tenemos el porcentaje de monóxido, que es el agente reductor, y tenemos el porcentaje de CO2, que es el agente oxidante, o el que se va a formar después de que se está extrayendo el oxígeno, ¿ok? Entonces tengo 4 regiones o 4 campos. Tengo el campo de la hematita, que está debajo de esta línea verde, ¿ok? Todo lo que está debajo de esta línea verde es hematita. Tengo el campo de la magnetita, que está con toda esta región, ¿okay? Que está comprendido aquí. Todo esto, esta línea, la fucsia, hacia abajo, todo este campo es magnetita. Tengo el campo de la bustita, todo este que está aquí, este que está aquí, definido entre la línea azul y la fucsia. Y tengo el campo del hierro metálico en la parte superior, desde la línea verde, la línea azul, hacia arriba. ¿Ok? Entonces, recuerden, yo puedo partir de hematita, ¿verdad? Aquí abajo. Si el proceso está por encima de 560 grados centígrados, se va a formar bustita. Y yo voy a pasar de hematita a magnetita, de magnetita a bustita y de bustita a hierro metálico. Si por el contrario el proceso de reducción directa se lleva por debajo de 560, entonces yo voy a pasar de hematita directamente a magnetita y de magnetita a hierro metálico. ¿Ok? Cada una de las líneas se rige por una reacción química. ¿Ok? En la línea verde sucede que la hematita reacciona con el monóxido para formar magnetita más CO2. ¿Ok? Eso está en equilibrio aquí sobre la línea. Paso la línea y lo que tengo es magnetita. Si es por encima de 560, entonces sucede que la magnetita reacciona con el monóxido para formar bustita más CO2, ¿ok? Estoy en todo este campo aquí. Y cuando paso esta línea, entonces la bustita reacciona con el monóxido para formar hierro metálico más CO2, ¿ok? A escala industrial siempre vamos a superar los 560 grados centígrados. Entonces siempre nos vamos a ir por esa ruta.
de hematita, magnetita, magnetita, bustita y bustita a hierro metálico. ¿Ok? Pero bueno, sin embargo, no está la teoría, está la idealidad, pues planteamos que por debajo de 560, si fuese el caso, pasamos de hematita a magnetita y de magnetita directamente a hierro metálico. ¿Ok? Entonces, fíjense que el proceso de reducción no es un solo paso, ¿ok? No es pasar de F2O3 a hierro metálico, no, es por paso, ¿ok? Y a escala industrial, entonces se da 3 etapas, siempre, ¿ok? Y bueno, cada una de estas reacciones es exotérmica o endotérmica y se favorece con el incremento o con la disminución de la temperatura. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Recuerden que tienen su herramienta de levantar la mano. Ok, entonces fíjense que en este diagrama, en el diagrama hierro, carbón, oxígeno, todas las reacciones son exotérmicas a diferencia de la reacción que pasa en la que se pasa de magnetita a bustita. ¿Ok? El resto todas son exotérmicas, es decir, que se favorecen conforme se disminuye la temperatura. ¿Ok? Y conforme se disminuye la temperatura, fíjense que se necesita menor cantidad de agente reductor para yo poder estar en el campo del hierro metálico. Con este conocimiento que dan los diagramas de Chandrun, lo que se busca es trabajar con un porcentaje de agente reductor de tal forma que se garantice que yo voy a estar aquí en el hierro metálico, que yo voy a lograr transformar esa hematita a hierro metálico. Ok, la importancia de estos diagramas radica en la posibilidad del estudio de las condiciones, básicamente la calidad de la mezcla gaseosa que se está utilizando y la temperatura más favorables para llevar a cabo la reducción. Okay, aquí tienen unos ejemplos prácticos. Tenemos el caso A. Supongamos que se trabaja con una temperatura dada A. Y de acuerdo al diagrama que se ve aquí, es 800 grados centígrados. ¿Okay? Si fijamos esa temperatura y trabajamos con este diagrama, ¿en cuántas etapas se da el proceso? Fíjense que si fijamos la temperatura, ¿verdad? 800 grados centígrados y comenzamos en hematita, entonces son 3 etapas. Pasamos de hematita a magnetita, de magnetita a bustita y de bustita a hierro metálico. ¿Ok? Ahora, si se trabaja a esa misma temperatura, temperatura A, que serían 800 grados centígrados, ¿cuál sería el porcentaje mínimo de monóxido necesario para obtener hierro metálico? También lo dice el diagrama, ¿verdad? Porque yo estoy fijando 800 grados centígrados aquí. Y yo necesito estar en este campo que está aquí arriba, que es el campo del hierro metálico, ¿verdad? Si yo me fijo aquí en la temperatura, bueno, yo necesito mínimo, quizás superar el 65% de monóxido, quizás en 70 mínimo, ¿verdad? Para yo poder garantizar que estoy aquí en hierro metálico. ¿Qué pasa si lo que tengo es 60? Bueno, no, de acuerdo al diagrama de Chaudron, si yo utilizo con 800 grados centígrados un porcentaje de monóxido del 60%, yo me voy a quedar siempre en bustita. O sea, no voy a lograr la transformación completa. Otro ejemplo. Supongamos que se trabaja con una mezcla dada B, que en este caso corresponde aquí a 60% de monóxido. Claro, el diagrama de Chaudron, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Trabaja con un reductor y un oxidante. Si es hierro, carbón, oxígeno, el reductor, por supuesto, es monóxido, el oxidante es CO2, ¿ok? Entonces, esta mezcla que está aquí tiene 60% de monóxido y 40% de CO2, ¿ok? Teóricamente es lo que dice el diagrama. ¿Cuál es la temperatura o el rango de temperatura que garantiza la obtención de hierro metálico? Similar al otro caso, ¿verdad? Si yo estoy fijo aquí en este eje de 60% de monóxido, ¿verdad? Y yo quiero estar en este campo de hierro metálico, bueno, me tengo que ir de esta línea hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería esa temperatura o ese rango de temperatura? Menor a
700 grados centígrados aproximadamente, ¿verdad? Puedo decir. Sí, un aproximado en este caso. Para yo poder estar entonces aquí en el campo del hierro metálico. Si trabajo, por ejemplo, 800 grados centígrados, no, porque me voy a quedar aquí en la justita. Ahora, finalmente, si consideramos la reacción bustita hierro metálico, que es la que controla el proceso finalmente, porque es la que me da el paso final al hierro metálico, si se considera esa reacción, que es esta, la que está aquí arriba, ¿verdad? Es favorable aumentar o disminuir la temperatura. O sea, trabajando con monóxido, ¿se prefiere trabajar a altas o a bajas temperaturas? ¿Y por qué? A altas temperaturas, porque a bajas va a pasar de hematita a magnetita y luego a hierro. Ah, no, pero no, ok. Obviando la parte de los 560, ¿verdad? Porque la reacción que te interesa es esta que está aquí, ¿verdad? Que sucede desde 560 hasta 1200. Entonces, si tuvieses que definir un rango de temperatura considerando esta reacción, preferirías trabajar a bajas o a altas temperaturas. Desde este punto, de 560 hacia arriba. A bajas temperaturas en ese caso, o sea, en ese Por, rango, para que ocurra más rápido, por así decirlo. okay, más rápido es, bueno, O sea, porque la curva está más abajo al principio, entonces allí va a pasar más rápido a hierro, pues. claro, pensamos que va a pasar más rápido, ¿verdad? Pero el argumento correcto es decir que, por ejemplo, necesita menos cantidad de agente reductor para lograr hacer ese paso, ese salto que es necesario, ¿verdad? Para romper el equilibrio hacia el campo superior. Y otra cosa es que esta reacción es de qué tipo, exotérmica o endotérmica. Exotérmica se favorece menores temperaturas, exacto. A Ok. medida que disminuye la temperatura. Pero está bien, la respuesta está bien, va en camino. Ok. Ajá. Estos diagramas se pueden fácilmente construir en Excel, ¿ok? Se construyen en base a la relación de la energía libre de Gibbs y la constante de gases de acuerdo a una ecuación que ustedes ya conocen, delta G es igual a delta H menos T por delta S, ¿ok? La ecuación que rige por allá los diagramas de Ellingham. Pero ustedes también saben que delta G es igual a menos RT logaritmo neperiano de K sub P, donde K sub P es la constante de equilibrio de los gases, siendo que va a ser el cociente de la presión de los productos entre la presión de los reactantes, ¿ok? Como les decía en este diagrama, ¿verdad? Nosotros vamos a considerar que tenemos dos gases solamente, el reductor y el oxidante que se está formando. El reductor monóxido y el oxidante que es CO2. Entonces, para cualquiera de las cuatro reacciones involucradas, ¿verdad? Voy a tener siempre que K sub P va a ser igual a la presión parcial del CO2 entre la presión parcial del monóxido, ¿ok? Entonces, ya conociendo los valores de delta G y delta H, yo puedo graficar punto a punto conforme la temperatura cada una de estas reacciones, considerando por supuesto el rango de temperaturas en el que ocurre. Por ejemplo, si aquí el diagrama está elaborado de 200 a 1400, ¿verdad? La primera reacción, que es el paso de hematita a magnetita, pues va a ocurrir en ese rango completo, de 200 a 1400. Mientras la reacción que involucra bustita va a ocurrir a partir de 560, es decir, magnetita más CO para pasar a bustita más CO2 sobre 560. Igual para el caso de bustita que pasa a hierro metálico. Mientras esta señorita que está aquí, que es magnetita pasando a hierro metálico, entonces ocurre de 560 hacia abajo. ¿Okay? Así, punto a punto, se puede hacer o se puede dibujar el diagrama de Chaudron. Hierro, carbón, oxígeno. Ok, y son dos, ok, hierro, carbón, oxígeno y hierro, hidrógeno, oxígeno, porque esas son las dos, los dos agentes reductores que se utilizan
por excelencia. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí de modo similar, ¿verdad? Al anterior. Aquí no se ve demasiado el campo de la hematita. Yo se los coloqué aquí, bueno, para que recuerden que ahí está, pero aquí aparece un poquito más pequeño y casi imperceptible en esta imagen, ¿verdad? Pero tenemos igual, debajo de la línea verde es el campo de la hematita. Toda esta región aquí que tenemos es la magnetita. Esta región que aparece aquí es bustita. Y por encima, en la región superior, tenemos el hierro metálico, ¿verdad? Y tenemos estas dos reacciones, ocurren a partir de 560 porque involucran la bustita. Y la reacción de magnetita a hierro metálico ocurre por debajo de 560. ¿Okay? Aquí no están sobre la línea, pero por supuesto cada una se rige por una reacción química distinta. ¿Ok? Y bueno, a diferencia del diagrama de Chaudron de hierro, carbón, oxígeno, aquí tenemos todas las reacciones son endotérmicas, excepto por la de la magnetita, que se ve mucho mejor aquí. ¿Ok? Tenemos que solamente la magnetita es la reacción de hematita a magnetita es exotérmica, el resto es endotérmica. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver los ejemplos prácticos que están aquí, que son similares, ¿verdad? A los ya planteados para hierro, carbón, oxígeno. Y esta sí la contestan ustedes porque ya sabemos más o menos, ¿verdad? ¿Qué sucede si trabajamos a una temperatura dada A? En este caso, bueno, corresponde también 800 grados centígrados. ¿En cuántas etapas se da el proceso de reducción? Tres etapas. 3 etapas, ¿verdad? Sería de hematita a magnetita, de magnetita a bustita y de bustita a hierro metálico. Y si fijamos esa temperatura, ¿cuál es el porcentaje mínimo de hidrógeno necesario para obtener hierro metálico? Como 65 por ahí. 65 hacia arriba. Ahí va. Mínimo, pues. Exacto, mínimo 65. Ok. Ahora, si trabajamos con una mezcla dada B, 60% hidrógeno, 40% vapor de agua, ¿verdad? ¿Cuál sería la temperatura o rango de temperatura que garantiza la obtención de hierro metálico? Estamos aquí, en este eje. Después de los 1000 grados. Ok, sobre los 1000 grados centígrados. Exacto. Porque siempre quiero estar aquí en el hierro metálico. Si solamente me muevo en este eje, entonces tengo que superar estos 1000 grados centígrados para yo quedarme aquí en el campo del hierro metálico. Ok, una pregunta similar, ¿verdad? Si consideramos la reacción de bustita hierro metálico, esta que está aquí arriba, ¿es favorable o sería favorable aumentar la temperatura o disminuirla? Aumentarla. Aumentarla. Pedro también dice aumentarla. ¿Por qué? Siguiendo el mismo principio porque se va a necesitar menor cantidad de hidrógeno. De agente reductor, ¿verdad? Exacto. Conforme voy aumentando la temperatura, la línea de transformación es cada vez más abajo y necesito menos agente reductor para yo poder pasar del campo de bustita
a hierro metálico. Y también, ¿cómo es esta reacción? ¿Endotérmica o exotérmica? Endotérmica. Y se favorece aumentando la temperatura. Muy bien. Ay, me dormí. Ok, entonces la conclusión de este diagrama es igual a la anterior, ¿verdad? Consideramos delta G igual a delta H menos T por delta S. Tenemos delta H y delta S para cada una de las reacciones. Pueden plantear también que delta G es igual a menos RT, logaritmo neperiano de K sub P, donde K sub P es la constante de equilibrio de los gases, que sería la presión parcial de los productos entre la de los reactantes. Aquí, igual que en el caso anterior, partimos de la idealidad y que tenemos solamente la mezcla de dos agentes gaseosos, el reductor y el oxidante, hidrógeno y vapor de agua. Para cualquiera de las reacciones, el caso P siempre va a ser igual a la presión parcial del vapor de agua entre la presión parcial del hidrógeno. ¿Ok? Ok, pero la realidad es que a escala industrial no se usan uno u otro por separado, sino que se utilizan mezclas de ambos. La proporción varía un poco de acuerdo al proceso de reducción del que se esté utilizando. ¿Okay? Tenemos tres diferentes procesos de reducción directa, los clásicos, los tradicionales, y cada uno utiliza unas mezclas un tanto más diferentes, pero siempre tienen la mezcla de hidrógeno y monóxido. ¿Ok? Se ha demostrado que tanto el hidrógeno como el monóxido son excelentes gases reductores, dado que su afinidad con el oxígeno es tan alta que permite extraerlo de los óxidos de hierro para así reducirlo a hierro metálico. Entonces, como nosotros vimos en los diagramas, los vimos hasta ahora por separado, ¿verdad? En el diagrama hierro, carbón, oxígeno, que es este que tenemos aquí, una línea continua, ¿verdad? Se prefiere trabajar a bajas temperaturas porque necesito menos agentes reductores en ese caso y porque la reacción es exotérmica, ¿ok? Mientras que si yo trabajo a altas temperaturas se favorece, es preferible trabajar con hidrógeno porque necesita menos agente reductor y la reacción es endotérmica, ¿ok? Pero para escala industrial yo no puedo decidir trabajar con uno u otro, porque dependiendo de la temperatura que yo esté utilizando, puede que un diagrama me diga que voy efectivamente a lograr la transformación a hierro metálico, pero quizás no. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí tienen dos ejemplos, ¿verdad? La línea continua, que es hierro, carbón, oxígeno, y la línea punteada, que es hierro, hidrógeno, oxígeno, ¿verdad? Entonces, puede suceder que el proceso se esté llevando con mezclas si yo me rijo por una sola temperatura, por ejemplo, por un solo diagrama, por ejemplo, esta que está aquí, 700 grados centígrados, ¿verdad? Para 700 grados centígrados, si yo fijo la temperatura en 700 grados centígrados, de acuerdo al diagrama hierro, carbón, oxígeno, yo voy a estar aquí en el campo del hierro metálico, ¿ok? Pero para el diagrama hierro, hidrógeno, oxígeno, todavía no he superado ese campo y no se logra la transformación completa, ¿ok? Similar ocurre si yo subo la temperatura a 900 grados centígrados, ¿ok? Un porcentaje mucho menor de hidrógeno garantiza que yo voy a cruzar ya al campo del hierro metálico, pero no va a ser así para el caso del diagrama hierro-carbón-oxígeno, ¿ok? Entonces, se usa la mezcla de ambos también para utilizar a favor del proceso la diferencia entre estas dos reacciones que son las que rigen finalmente la transformación, ¿ok? La reacción exotérmica desprende calor, ¿ok? Y es el calor que necesita la reacción endotérmica con hidrógeno para lograr la transformación. ¿Okay? Entonces, por eso es que se utiliza la mezcla de ambos a escala industrial y, por supuesto, hay un diagrama hierro, carbón, hidrógeno, oxígeno. ¿Okay? La variación de la mezcla da la variación del diagrama. Ojo, que no es esta que está aquí, es
que creo que aparece aquí, ¿verdad? No se asusten, es similar al que ya vimos, solamente que los campos están invertidos. En los diagramas por separado, hierro, carbón, oxígeno, hierro, hidrógeno, oxígeno, teníamos hematita en la parte inferior, teníamos magnetita en el centro, bustita, y en la parte superior hierro metálico. En el caso del diagrama hierro, carbón, hidrógeno, oxígeno, los campos están al contrario, ¿ok? Hierro metálico en la parte inferior, bustita en la zona central, el estequiométrico, no estequiométrico por encima de 560, y tenemos el campo de la magnetita en la parte superior, ¿ok? No aparece el campo de la hematita porque la hematita, bueno, como es la más oxidada, es también la más fácil de reducir y consideramos que todo el proceso viene a partir de la magnetita. Sin embargo, el objetivo es el mismo, buscar una condición tal que yo, combinando temperatura y una composición adecuada del gas reductor, yo necesito o busco estar aquí en el campo del hierro metálico. ¿Ok? Voy a devolverme a esta que está aquí, porque este diagrama que está aquí no es más que la variación de uno u otro. ¿Ok? Es la variación desde el diagrama hierro, carbón, oxígeno, que es este que está aquí, ¿ok? El redondito, hasta tal que voy disminuyendo la concentración de monóxido y voy aumentando la de hidrógeno y me voy quedando entonces con el diagrama hierro, hidrógeno, oxígeno. ¿Ok? Y aquí sí se considera un poco más la composición química del gas reductor, porque entonces ya yo no voy a tener un reductor y un oxidante, sino que voy a tener dos. ¿Ok? Voy a tener la mezcla de monóxido, hidrógeno y por supuesto los oxidantes que se están generando, el CO2 y el vapor de agua, además de algunos otros que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces busca el equilibrio de los reductores y de los oxidantes para poder estar aquí siempre en obtener hierro metálico. ¿Okay? Este diagrama, bueno, yo se los presento aquí para que ustedes conozcan, sepan cuál es, se consideran unas cosas diferentes que ya se las voy a colocar, pero esto que está aquí es material de una de sus electivas que aparece en el peso, que es reducción directa. ¿Okay? Así que no vamos a ahondar demasiado en este diagrama. Si se tiene la mezcla gaseosa donde coexisten las especies hidrógeno, vapor de agua, CO y CO2, se puede tener un diagrama del sistema hierro, hidrógeno, carbón, oxígeno, tomando en consideración la relación CH, ¿ok? Y la relación X, que sería los oxidantes entre la totalidad de los gases involucrados, en función de la temperatura para dar lugar a este diagrama que tenemos aquí. La construcción de este diagrama es similar a los sistemas individuales, hierro, carbón, oxígeno, hierro, hidrógeno, oxígeno. Es similar, no es igual, pero es similar. Sin embargo, se considera que ahora la mezcla se compone entonces de 4 gases en lugar de 2, CO, hidrógeno, CO2 y vapor de agua, cuya química se mide por la relación C sobre H, donde C será igual a la presión parcial del monóxido más el CO2 y H será igual a la presión parcial de hidrógeno más vapor de agua. Pero vuelvo y repito, la construcción de estos diagramas y el análisis y el uso de los mismos se estudia a mayor profundidad en reducción directa. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a los diagramas de Chaudron? Ok, ninguna. Entonces nos vamos con la curva de Boudoir, que es esta que está aquí, este diagramita que está aquí. La curva de Boudoir señala las proporciones teóricas de CO y CO2 que pueden existir en equilibrio a la presión atmosférica y a diferentes temperaturas en un recinto cuando se encuentran mezclados estos dos gases en presencia de un exceso de carbono. De acuerdo a la siguiente reacción que rige la curva de Boudoir es esta, tal y como está planteada. ¿Okay? CO2 más carbón para producir monóxido, ¿ok? Balanceado, por supuesto. Tienen aquí el valor de la reacción con la que estamos, de la ecuación con la que estamos trabajando desde el principio, delta G es igual a delta H menos T por delta S, lo tienen en joules, ¿ok? Y tienen el diagrama
que rige la curva de Boudoir, que es esta en forma de S. ¿Ok? Sobre la línea ocurre esta reacción, carbón más CO2 para pasar a monóxido, y tienen del lado derecho la generación del monóxido y del lado izquierdo, bueno, simplemente la estabilidad del CO2. ¿Ok? Entonces, vámonos con ejemplos prácticos. ¿Qué sucede si en un momento y a una temperatura determinada hay un exceso de CO2 sobre el porcentaje teórico marcado por la curva de Boudoir? Un exceso de CO2. Me explico. Esta es la curva, ¿verdad? La que está en azul claro. Por ejemplo, a esta temperatura que yo puedo decir que es aproximadamente quizás 520 grados centígrados, ¿verdad? En el equilibrio, la curva dice que yo voy a tener un 8% de monóxido y voy a tener 92% de CO2, de acuerdo a la curva. ¿Qué sucede si en lugar de tener esa composición, yo tengo este punto? Primero el segundo punto. Este que está aquí. Ok, me voy acá, aquí. Aquí en la curva de Boudoir yo tengo 88% de monóxido y tengo 12% de CO2 en este punto. ¿Qué sucede si en lugar de tener esa composición, en lugar de tener 12% de CO2, yo tengo 70? ¿Hacia dónde va la reacción? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia los productos. Porque el exceso es de CO2. Ok. Entonces se forma monóxido. O lo que ocurrirá es la formación de monóxido. Bien. Y caso contrario, que era el primer punto, ¿verdad? ¿Qué sucede si en lugar de tener un exceso de CO2, se tiene un exceso de monóxido de acuerdo a lo descrito por el diagrama, la curva de Boudoir, que es este punto? 8% de CO, 92% de CO2. Pero, rompiendo el equilibrio, tengo 60% de monóxido. Entonces, la reacción va hacia la derecha o va hacia la izquierda. ¿Hacia dónde iría la curva en ese caso, en este punto? La reacción hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Se formarían productos o se formarían reactantes? Izquierda. Ok. ¿Se forma o no se forma carbón entonces?
es decir, que se forma el carbón. Okay. ¿Cuál es la importancia de la curva de Boudoir a escala industrial? En la industrial, los procesos de reducción directa, por supuesto. El fin principal del proceso de reducción directa es reducir, ¿verdad? El mineral de hierro, extraer el oxígeno de los óxidos de hierro y poder pasar de mineral de hierro a hierro metálico, obtener la briqueta u obtener el HRD. Pero esa briqueta o ese HRD, ese hierro primario sólido, tiene un contenido mínimo de carbono, contenido de 0,6, de 0,7, 0,8, 0,9 es un muy buen valor, ¿ok? Y 1 es un valor excelente por ciento de carbono. Ojo, ese es un porcentaje que es un porcentaje de carbón asterito, ¿ok? Superficialmente, superficialmente. Recuerden que en el caso de los aceros, la aleación hierro-carbono, con menos de 2% de carbón en peso, rara vez llega a 1, ¿verdad? Pero eso es un carbón que está líquido. O sea, para poder integrarlo se lleva al estado líquido y luego solidifica la aleación. En este caso, ese 0,6, 0,5, 0,7 de carbón que se añade aquí es a nivel superficial, subsuperficial, adherido, ¿ok? Entonces, ese carbón es necesario para aportar energía térmica en el proceso siguiente, que son los hornos de arco eléctrico, en los que vamos a fundir esas briquetas o ese HRD, ¿ok? Entonces, por eso es que buscamos reducir y luego añadir algo de carbón a través de la reacción de Boudoir. Pero sucede que la reacción de Boudoir es carbón más CO2 para producir monóxido. Pero para poder carbonizar el hierro, yo busco descomponer el monóxido y lograr que entonces yo pueda depositar carbón y generar algo de CO2. ¿Ok? Eso es lo que busco para el caso de la carburización. Es la reacción que rige por excelencia la carburación o carburización del hierro primario por los procesos de reducción directa. Hay otras reacciones, pero nosotros vamos a estudiar en el caso de siderurgia la reacción de Boudoir. Ok, el diagrama de Boudoir también se construye como los diagramas de Chaudron, en base a la relación de la energía libre de Gibbs y la constante de gases, de manera similar a lo descrito para los diagramas de Chaudron. ¿Okay? Tengo la expresión delta G es igual a delta H menos T por delta S. Conozco esa expresión como tal, ¿verdad? Y delta G es igual a menos RT, logaritmo neperiano de K sub P. K sub P, la constante de equilibrio de los gases, que será la presión parcial de los productos entre la presión parcial de los reactivos, ¿ok? O reactantes. Entonces, para la ecuación de Boudoir, bueno, yo voy a tener la presión del monóxido al cuadrado entre la presión parcial del CO2, que son los gases involucrados, ¿ok? Ahora, bueno, otro ejercicio aquí, un ejemplo práctico. Determinen si la curva de Boudoir depende o no depende de la presión total del sistema. Y se les va a quedar para la casa. O sea, para la próxima clase ustedes me van a demostrar matemáticamente si Boudoir depende o no depende de la presión total del sistema. Pero sin embargo, ustedes aquí tienen la respuesta, ¿verdad? Sí depende. La variación, o sea, la curva de Boudoir varía conforme varía la presión, conforme aumenta o conforme disminuye. ¿Ok? Ahora pregunto, conforme aumenta o conforme disminuye, se favorece, ¿en cuál caso se está favoreciendo la carburación del hierro primario?
Repito, ok. Lo primero es que tienen que demostrar matemáticamente que la curva de Boudoir depende de la presión total del sistema. Porque de acuerdo a lo que ustedes ven aquí, la curva cambia de posición conforme varía la presión total del sistema, ¿verdad? Ahora, si consideran estas tres que están aquí, ¿verdad? ¿En qué caso se favorece el proceso de carburación o carburización del hierro primario? ¿Con el aumento o con la disminución de la presión? Con la disminución de la presión. Ya va, Pedro, pues aquí con el aumento disminuye la disminución. Pedro dice, con el aumento de la presión disminuye la carburización del hierro metálico. Ajá. Maylin, repíteme tú lo que dijiste. Yo digo que a menor presión se favorece la carburación. ¿Por qué? Según yo, Ajá. viendo la gráfica, según lo que hablamos anteriormente, donde Ujú. en el segundo caso era que se favorecía la carburación, era en menor presencia de CO2, que es lo que yo veo, según yo, en la primera curva. Ajá. Repíteme otra vez. Tú dices que con el aumento de la temperatura se favorece o se desfavorece la carburización. Con la disminución de la presión se favorece la carburación. Y Pedro dice que con el aumento de la presión disminuye la carburación. Bueno, ninguno de los dos. O sea, Pedro iba por buen camino, pero se perdió. No llegó. Vamos a devolvernos a esta. Esta es la reacción que rige la curva, ¿verdad? Del lado derecho, yo tengo la estabilidad del CO. O sea, la reacción ocurre tal y como se plantea, se forma CO. Del lado izquierdo, yo tengo la descomposición del monóxido para dar carbón y CO2. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer en el caso del hierro primario? Carburizar, es decir, descomponer el monóxido para formar CO y CO2. Perdón, carbón y CO2, ¿verdad? Entonces, recuerden que aquí la zona del lado derecho es la del monóxido y la zona del lado izquierdo es la del CO2 y por supuesto la del carbón. Entonces, si yo aumento la temperatura, ¿cuál es la zona que se hace más grande? ¿La del CO2 o la del CO? La del CO2. La del CO2, ¿verdad? Conforme yo voy incrementando la presión, pues la zona del CO2 es cada vez más grande, porque a presión 1 atmósfera, ¿verdad?
esta es la zona del CO y esta es la zona del CO2, que es esta la zona de carburación, por supuesto, ¿no? Porque tengo descomposición del monóxido para dar carbón y CO2. Si yo voy a presión 5 atmósferas, ¿verdad? Tengo la zona del CO es cada vez más pequeña y la zona del CO2 es cada vez más grande. Y si me voy a presión 10 atmósferas, la zona del CO sigue siendo cada vez más pequeña y la del CO2 es más grande. Entonces, es más fácil carburar a altas o a bajas presiones. Altas presiones. A altas presiones. Hago más grande la zona del CO2 y por supuesto facilito el proceso de carburación. ¿Ok? Pedro, ¿entendido por allá? Perfecto. Entonces, hay una condición para el proceso de carburación, que es la presión con la que se trabaja. ¿Ok? Y otra es la temperatura. La carburación es favorable con el aumento de la temperatura o con la disminución de la temperatura. Con la disminución. Sí, con la disminución, porque aplicamos la misma lógica, ¿verdad? Tenemos la zona del monóxido y tenemos la zona del CO2. Y la temperatura, nos movemos en este eje, ¿verdad? Conforme disminuye la temperatura, yo voy a estar en el campo del CO2 y por supuesto que voy a carburar, ¿ok? Hay tres condiciones para carburar el hierro metálico: la presión, la temperatura y la presencia de hierro metálico, que es el sustrato en el que se va a adherir el carbón. ¿Okay? Entonces, bueno, les queda como tarea, ¿verdad? Determinar si esta curva, a demostrar matemáticamente que la curva depende de la presión total del sistema. ¿Ok? Y pueden practicar haciendo o verificando a ver si el diagrama de Chaudron, cualquiera de los dos si ustedes quieren, hierro, carbón, oxígeno, hierro, hidrógeno, oxígeno, dependen sí o no de la presión total del sistema. Demostrarlo matemáticamente. Ok, entonces fíjense, yo les puse esta diapositiva nada más sobre el mecanismo de reducción. Bueno, una diapositiva animada en el caso de las presentaciones en PowerPoint, pero bueno, aquí en aula virtual es preferible trabajar con la presentación en forma de PDF, ¿verdad? Bueno, ya nosotros sabemos que la reducción se da desde la hematita hasta el hierro metálico y los procesos de reducción directa, quizá trabajamos sobre los 560 en un rango, sobre los 800 hasta los 900, 910 grados centígrados, pasamos siempre por las tres etapas, ¿ok? F2O3, F3O4, de F3O4 a feo y de feo a hierro metálico. Y suceden en este caso 6 reacciones. Por supuesto, las reacciones que involucran el monóxido y las reacciones que involucran el hidrógeno. ¿Ok? ¿Ven? Hasta ahora hemos hablado de que los procesos de reducción directa utilizan como materia prima el mineral de hierro en forma de pellas. Y así pueden cargar otras materias primas y lo vamos a ver en la siguiente clase, pero la idealidad es cargar 100% pellas. ¿Ok? La pella quemada, por supuesto, que es un aglomerado cuasi esférico de 9 a 16 milímetros, se compone de óxidos de hierro y algo de gas, ¿verdad? Se considera el más aceptado, el mecanismo de reducción más aceptado o el modelo de reducción más aceptado es el modelo topoquímico, en el que la reducción va a ocurrir desde la superficie o desde la periferia de la pella, ¿okay? De la partícula de mineral de hierro, hacia el interior. Nuevamente, esto se profundiza mucho más en la electiva de reducción directa. ¿Ok? Pero se considera que las pellas sometidas a un flujo de gases reductores que tienen alta concentración de CO y de hidrógeno, ¿verdad? Reaccionan en la parte superficial para ir
llevando a cabo la reducción progresivamente, se va transformando de hematita progresivamente a magnetita. Una vez que ocurre la transformación a magnetita, entonces el paso siguiente de magnetita a bustita, y luego que tengo la transformación a bustita, entonces el paso final, que es el cambio de bustita a hierro metálico. Se considera igual que los gases reductores llegan hasta la superficie, se absorben, reaccionan, se desorben y tienen entonces una capa de producto, ¿ok? Esa capa de producto se va haciendo cada vez más gruesa conforme los gases van permeando mucho más en la pella, se desorben, ¿ok? Hasta que finalmente yo voy a tener un aglomerado, ya no va a ser pella quemada, sino va a ser pella reducida, es decir, HRD. Y por supuesto siempre me va a quedar una pequeña concentración de bustita sin transformar, sobre todo en la zona central de la pella, ¿ok? En el caso de los procesos de reducción, bueno, la pella reducida puede mantener la morfología y sería HRD, que es el caso de Sidor, por ejemplo, o puedo compactar esas pellas reducidas, como esta imagen que les veo aquí, para formar entonces las briquetas, que es el caso del resto de las briqueteras, ¿ok? Planta de briquetas de ferrominera, Orinoco Iron, Benprecar, Pomsigua, etcétera, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Voy a detener la grabación.